Yo he creado 83 empresas, me he quebrado en 28 de ellas y yo personalmente me he quebrado 4 veces. ¿Cuál ha sido ese mayor aprendizaje hasta este momento frente a las diferentes quiebras? Hice un análisis, coincidió en 3 cosas. La primera, Normalmente cualquiera te diría, coja la que más le factura y los otros mándelos para el carajo. Pero aquí es eh, como, venga, espérese. emprenderte es ser muy valiente y muy arriesgado para que algo que no es, exista. Cuando tú vienes al mundo a servir, pues compartir lo que tú haces, si a uno le ayuda, pues estás generando valor en la gente. ¿Cuáles son las tres habilidades para ser un gran empresario en esta nueva era? Te voy a decir qué cosas muy importante. Lo primero, una, Y es una mentalidad realmente de alguien que hace llover abundancia, dinero de una manera real. busca diferenciarte, porque es que ahí es donde se pierde todo mundo. Entonces, cuando tú no buscas diferenciación, ¿dónde te castigan? En el precio. Entonces, si tú no te diferencias, nunca vas a ser rentable. El foco, como el saber enfocarse, decir que no, mantenerse como en un lugar y cortar el ruido. No es cuál es el core, es cuál te apasiona más, cuál te mueve más, cuál es aquel que vas a hacer incluso fines de semana o festivos. Le voy a decir las tres cosas que usted la tiene que romper en los próximos años. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos, aquí en la nueva conciencia en ventas. Y hoy ustedes lo pidieron y nos han venido escribiendo que venga, que cómo poder hacer un gran empresario, cómo poder tener una mentalidad para no terminar dentro de un negocio metido como muchas veces pasa. Y quise traer este invitado que sé que ha trabajado y sabe bastante sobre estas temáticas que vamos a estar hablando hoy con ustedes. Marco Lezama, directamente, ya viviendo en Medellín, ¿no? Me contaste que estás ahí en Medellín. Sí, estoy acá en Medellín. Bueno, muchas gracias, Alex. Gracias a todos los que están acá. Un placer poder acompañarlos el día de hoy. Y sí, aquí radicado en Medellín ya hace no, realmente desde el 2019 llegué acá, nos agarró la pandemia acá y como que nos acomodamos bien y esta es nuestra sede. Aquí es donde realmente resido, pero pues viajo mucho a Bogotá y pues viajo mucho normalmente a lo largo del año, pero feliz en Medellín. Bueno, pues me alegra mucho que también te sientas súper bien en Medellín y hoy vamos a estar hablando de una temática importante y es una mentalidad realmente de alguien que hace llover abundancia, dinero de una manera real. Y cuando yo estaba viendo tu contenido y lo que haces, siento que no he encontrado tanta gente que hable de manera tan franca sobre los negocios como lo que no se cuenta de esos dolores, ese detrás de cámaras que no te dicen de esos resultados que está detrás. Y yo quiero preguntarte, ¿y es tú cómo terminaste o por qué te llevó como a empezar a llevar ese estandarte para ayudarle a empresarios como a no morir en el intento y que puedan construir empresas que generen un legado para su familia, para ellos mismos? Bueno, primero que todo te voy a contar y te voy a ser bien franco. Yo hasta hace realmente menos de 6 años no compartía nada, porque mi creencia errónea es que cada quien tenía que vivir su propia experiencia, entonces mi realidad era mía. Entonces, de nada servía que yo te contara lo que yo había hecho porque tú tenías tu propia realidad. Eso realmente es una justificación, pero el servicio que realmente estaba buscando hacer era nulo. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo. Decir, no, ¿para qué le cuento si él ya tiene su conocimiento o no me pide consejo? Entonces no hablaba nada. Eso te lo digo porque hasta antes del 2017, mi 2018 realmente mis redes sociales no compartían más que muy poquitas cosas con temas más personales. Sí. Eh,
Yo encontré mi propósito en el año 2018 y fue cuando parte de lo que entendí es que cuando tú vienes al mundo a servir, pues compartir lo que tú haces, si a uno le ayuda a reducir la curva de dolor, pues estás generando valor en la gente. Entonces, 2018 fue el año donde empecé a compartir todo lo que para mí pues había sido normal, que me di cuenta que para mucha gente no era tan normal. Entonces, esa es la razón por la cual empecé a compartir eso. Y dos, porque creo que si tú quieres recibir, primero tienes que dar. Entonces, si yo quiero que alguien me ayude, pues la mejor manera de ayudar es empezando tú ayudando para que después, por ley de la vida, por ley de la siembra y cosecha, pues tú termines recibiendo lo mismo, ¿no? Buenísimo. Marco, y para las personas que aún te están llegando a conocer, cuéntanos un poco sobre ti, quién es Marco Lezama, en qué anda metido ahorita y qué ha estado trabajando como los últimos años, digamos, en su camino personal, profesional. Bueno, yo soy de México, viví en mi vida hasta los 24 años, que fue cuando llegué a Colombia, porque en la empresa que yo trabajaba, trabajaba en una empresa de estudios de mercado, me ofrecieron venirme a Colombia a abrir la oficina de Colombia. Ok. Eh, Eso fue en el año 2003. Yo realmente no tenía mucho conocimiento de negocios. Había emprendido muy poquito en México y me había ido muy mal. Monté una taquería y me quebré con mi hermana, no nos funcionó. Entonces me trajeron o me ofrecieron venirme a Colombia a ser gerente general de una empresa de estudios de mercado. Aprendí de manera empírica. No existía YouTube, no existía Instagram, no existía Facebook, no existía nada de A eso. la madre, o sea, como quien dice, Seguía insistiendo en Carta, que era una biblioteca, una enciclopedia digital de sí, Microsoft. sí, sí, Eso era sí, lo que sí, había. sí. Aprendí con ensayo y error y ahí estuve varios años, durante 15 años fui gerente general de varias multinacionales, una empresa de estudios de mercado por 10 años, ahí abrí 4 países, aprendí lo que es expansión internacional, lo que es que te compre una marca internacional. Estuve 5 años trayendo una representación de una tienda de electrónica que es de México, se llama Steren. Es una tienda electrónica. En Colombia llegué en Bogotá, montamos 7 tiendas, centro de distribución, todo lo que implica importar, distribuir, puntos de venta. Ahí aprendí mucho de punto de venta. Y luego llegué al mundo digital a dirigir Via Lab, que era es la plataforma educativa. Estuve un año tanto con Via Lab como con Jürgen en todo lo que eran las empresas se llamaba Guru Show, que era con la que hacíamos 180 eventos al año en toda América Latina, aprendiendo el mundo digital. De ahí encontré mi propósito, me independicé y de ahí en adelante estoy muy metido hoy en temas de tráfico. Tengo una empresa con un socio, tenemos una agencia de tráfico digital enfocado en Meta. Tengo otro socio enfocado en una empresa de generación de videos virales, viralización de videos verticales. Ok. Eh, Tengo otra empresa que es educación, que hace infoproductos y soy coproductor con muchos infoproductores en la tema de conceptualización y creación de productos digitales. Wow. ¿Y hay alguna otra empresa por ahí que haga falta? No, es que realmente no me gusta mucho hablar de mí, pero te cuento. Yo he creado 83 empresas, Wow. me he quebrado en 28 de ellas, han fracasado, y yo personalmente me he quebrado 4 veces. Financieramente me he quebrado 4 veces. 2012, 2014, 2016 y 2019 fueron mis 4 quiebras y ahí estoy saliendo de la última. Ya casi termino de pagar todo. Ya. Bueno, uy, esto que acabas de decir me encanta porque es como iniciar desde también decir, venga, 80 y punta, 23 ahí, no, como que no, cuatro estrelladas fuertes. Y si tú pudieras empezarnos como a sintetizar para cada persona, seguro que cada quiebra te ha dejado como un aprendizaje. Pero si yo te preguntara cuál ha sido ese mayor aprendizaje hasta este momento frente a estas últimas, o digamos, como estos aprendizajes que han ocurrido, ¿cuáles podrían ser que tú, para todas esas personas que están ahí queriendo romperla con sus proyectos, negocios, emprendimientos, bueno, todo, qué sería ese consejo que tú le darías como que se repitió de pronto en las diferentes quiebras? Mira, te lo voy a contar. Me costó trabajo hacer catarsis, porque cuando tú fracasas, normalmente no te gusta. Es una herida que no te gusta tocar, o sea, una cicatriz duele. Entonces, en el año 2019, que fue cuando empecé a entender la última quiebra, que yo pensé que ya no me iba a volver a quebrar, pero me volví a quebrar, eh, hice un poco de catarsis. Primera catarsis que hice en el 2018 fue porque esos 28
fracasos fracasaron? Que es una pregunta que a veces uno no se hace. Eh, y te voy a responder cómo analicé mis 4 quiebras o mis primeras 3 quiebras. La primera quiebra le eché la culpa al mercado. Dije, es mucha innovación, innovar, el mercado no está preparado, entonces por ahí falló. Falló porque innové, falló porque exceso de innovación. La segunda quiebra personal, hablo de mis quiebras personales, Sí. le eché la culpa a los socios, porque los socios habían quedado de invertir cierto dinero, de poner ciertas cosas, y no lo hicieron, y eso claramente hace que el negocio no sea viable. Entonces dije, socios, mal. La tercera quiebra coincidió con un divorcio, que fue cuando me divorcié, y entonces ahí entendí que el problema no era ni el mercado ni los socios, era yo. Entonces me di cuenta que el problema de las quiebras había sido yo. Entonces ahí corregí cositas, hice un análisis de las 28 empresas que fracasaron, liquidaciones, temas de socios, temas de activos, tema de fraude, tema todo lo que quieras. Te voy a decir en qué coincidió. Coincidió en 3 cosas. La primera, no existe un modelo claro de negocio. O sea, la gente empieza a hacer un negocio porque ve que alguien más lo hace. Entonces, a él le va bien vendiendo empanadas, voy a vender empanadas. Pero no se sientan a hacer lo que se llama la construcción del business plan o el plan de negocios, que es que meter todo lo que es la proyección de ingresos, costos, gastos, para que al final te dé una utilidad y tú entiendas ese negocio qué tan rentable puede ser. Sí, al no tener ese plan, es como cuando tú construyes una casa y no haces un plan arquitectónico de qué vas a construir. Entonces, un primer nivel, en cualquier terreno que tú tengas, construir una casa de 2 niveles no tiene ningún problema de cimientos. Pero cuando tú quieres esa casa volver un edificio, si no tienes una buena cimentación, nunca vas a poder crecer. Entonces, primer error, no tenía un plan de negocios. ¿Sí? Y segundo error, no tenía acuerdos de salida con los socios. Cuando tú arrancas una empresa con una sociedad, siempre partes de la premisa de que todo va a ser bien. Lo entendí porque Vamos cuando a yo me pasar divorcié, genial y todos celebrando como, sí, es más, claro. yo me hice socio de personas que no conocía. Simplemente estás en una cena y te empiezas a hablar y oye, buenísimo, ¿y por qué no hacemos un negocio? Sí, hagámosle. Y en 3 meses ya está constituida una sociedad. Dices, ¿en qué cabeza cabe que tú te vas a casar con alguien que conoces una noche y ya estás haciendo la fiesta de boda? O sea, es así, literalmente una sociedad es lo mismo que un matrimonio. Es la misma historia. O sea, tú te casas con alguien y te casas con su vida, con sus pasados, con sus precedentes, con sus gustos. Es lo mismo. Los socios funcionan exactamente igual que un matrimonio. Entonces, uno nunca piensa en divorciarse. Por eso los divorcios son tormentosos. Uno nunca piensa en liquidar una sociedad. Por eso las liquidaciones son tormentosas. Porque cuando hay problemas es cuando realmente sale a la luz lo que cada persona estaba buscando. Ese es el segundo. Y el tercero, crecer duele. Y todo negocio que quiere crecer tiene que estar dispuesto a sacrificar algo. Y ahí es donde viene el tema importante. Si tú emprendes por dinero, tarde o temprano vas a abandonar el negocio. Tarde o temprano. En cambio, si emprendes por propósito, cuando no haya dinero, por lo menos te la pasas bien haciendo tu negocio. Entonces, vas a pasarla mal siempre. En todos los negocios vas a tener un valle de la muerte. Siempre vas a pasar por el desierto. A veces el desierto se pasa un poco más suave, a veces lo pasas de día, pero a veces pasas el desierto toda una semana, a veces la pasada del desierto dura meses. Si no estás preparado y no estás emocionalmente convencido de lo que estás haciendo, vas a abandonar y vas a buscar otro negocio. Y ese es el ciclo del eterno emprendedor, ¿no? Que arranca algo, no funciona, arranca otro, no funciona, arranca otro. Entonces, en lugar de mantenerse, quieren abandonar y buscar el dinero rápido. Esas son las 3 cosas que yo creo que puede ser la conclusión. Uf, mira que me cala mucho una que en algún momento viví. Yo me sentía como el síndrome del objeto brillante, ¿no? Entonces yo arrancaba algo, llegaba el amigo, parce, tengo que contarle algo, y uno, ¿qué? ¿Qué? Y entonces no, te montaban la historia y uno, no, esto está brutal, ¡pum! Y ahí uno empezaba como, no solamente me empezaba a desenfocar, sino que también empezaba como a abrir otras oportunidades. Entonces quiero entrar un poco ahí porque sé que esa es una de las mayores retos en Latinoamérica que me he encontrado en empresarios y es el foco, como el saber enfocarse, decir que no, mantenerse como en un lugar y cortar el ruido. Y es, digamos, yo estoy en una cena de negocios con algún amigo, me llega y me dice, oiga, tenemos que hacer algo. Tú
¿cómo has podido decidir si eso vale la pena o no? O sea, cuál es tu criterio para decir, venga, ¿sabe qué me parece interesante? Conversemos o definitivamente, oiga, muchas gracias, eso suena genial y más bien los mejores deseos. ¿Cuáles son esos criterios ahí que, que pues tú tienes para escoger dónde entrar, dónde no estar y dónde sí estar? Mira, me gusta un montón y te voy a responder con toda la verdad. Parte de los fracasos es falta de foco. O sea, parte de los fracasos que tenías que estaba en negocios que no estaban alineados entre sí. Por ejemplo, yo era gerente general de una empresa que hacía estudios de mercado Sí, y empecé a emprender. O sea, la pregunta que van a decir es, ¿cómo es gerente general y hace negocios? Porque cuando yo me vine de expatriado a Colombia, parte del acuerdo como a mí me medían era por resultados. Mi mismo jefe, que después se volvió mi socio, me dijo, a mí no me importa cómo lo hagas, mientras tú me des los resultados que son, haz lo que quieras. No hacía eso, yo trabajaba muy duro, llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, pero aumentaba otros tipos de negocio después. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Fíjate, estudios de mercado me ayudaba mucho a entender cómo piensan las grandes empresas. Trabajaba con Nestlé, Coca-Cola, Bavaria, Samir, con un montón de empresas, Telefónica, de todos los sectores que te permiten entender que todos tienen los mismos problemas, todos. Nestlé y una tienda de barrio tienen los mismos problemas, nada más que son de diferentes proporciones. ¿Sí? Nestlé también tiene problemas de proveedores, también tiene problemas de personal, también tiene problemas de materia prima, tiene los mismos problemas. Nada más que Nestlé tiene más recursos que el señor de la esquina, pero el problema es el mismo. Entonces, ¿yo qué hacía? Imagínate, tengo empresa de estudios de mercado y luego se me ocurrió montar CrossFit. Traer CrossFit a Colombia en el año 2007, pues, ¿qué tiene que ver CrossFit con estudios de mercado? Nada. Entonces, los problemas que yo tenía en CrossFit eran los mismos que en la agencia, pero me quitaban el mismo tiempo un problema de este tamaño acá que un problema de este tamaño acá, pero era el mismo tiempo mío. Entonces, no se correlacionaban entre ellos. Y luego tenía otro negocio que tenía que ver con venta de cascos de fórmula de coches de carrera. ¿Qué tiene que ver coches de carrera con CrossFit, con estudios de mercado? No tiene que ver nada. Entonces, tener que resolver muchas veces el mismo problema por diferentes nichos no es eficiente. En cambio, por ejemplo, hoy que estoy manejando un tema de agencia de tráfico, también estoy con la parte de la educación, de cómo hacer y cómo formar traffickers. Entonces, tienes más que ver, está correlacionado uno con otro. Entonces, lo que resuelvo en un día, tengo a la persona de la educación acá, pero también tengo al director de tráfico acá. Entonces, puedo hilvanar que mi día sea muy productivo. Entonces, cuando me proponen un negocio que no está con la misma vertical, la respuesta tiene que ser no, gracias, porque te desenfoca. uf. O sea, que como quien dice, no, no, o sea, lo que es que me hace mucho sentido porque al final uno busca, eso le hace a uno como dividirse más y esto como que te ayuda a unificar más tus diferentes universos, ¿no? Como me puedo traer al trafficker y el director operativo de este otro, pero al final es la misma vertical y me puede hacer más eficiente en ese. Piénsalo, por ejemplo, si tú tienes una embotelladora que hace una fábrica que produce botellas de plástico, simple. Ya tienes la botella de plástico, entonces tú puedes trabajar con el que vende agua, con el que vende jugo, con el que vende, porque tienen que ver con el plástico, con el PET. Pues si de repente te proponen un negocio de enlatados, pues no tiene nada que ver contigo, porque tú no eres experto en latas, eres experto en plástico. Eso es lo que a veces la gente cree, dice, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es una vertical totalmente diferente. ¿Sí? O te mandan una empresa de colchones, pues ¿qué tiene que ver el colchón con el plástico? Si tú hicieras una empresa de logística, de pronto el colchón sí tiene que ver y la distribución de botellas también tendría que ver. Es lo que uno tiene que entender, que todo en la vida es una matriz y hay cosas que correlacionan y hay cosas que no están correlacionadas. Entonces, yo era de los que hacía de todo. O sea, cuando te digo de todo, había negocios que dices, ¿qué tengo que estar haciendo yo importando cables de energía y mientras hago estudios de mercado acá y mientras tengo un CrossFit acá y mientras tengo un restaurante de kebabs por acá? O sea, no había una correlación. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. Y esa es la verdad. Se cumple el dicho popular, ¿no? Y digamos que yo te estoy escuchando y soy esa persona que
quizás estoy en varios proyectos, estoy en varios negocios, estoy en varias cosas que no tienen correlación para nada. ¿Cómo puedo yo encontrar cuál sería el core, o sea, mi vertical, si no la tengo clara? Y desde ahí, el siguiente paso, ¿cuál sería? Esa es mira, qué buena pregunta. Yo te diría, no es cuál es el core, es cuál te apasiona más, Ok. cuál te mueve más, cuál es aquel que vas a hacer incluso fines de semana o festivos. O sea, eso es para mí lo que yo encontré en la parte de la educación y en la parte de los negocios. Yo puedo sentarme un domingo a hablar de temas educativos, puedo sentarme un lunes festivo a hablar de temas negocios y es algo que te apasiona porque cuando algo lo haces por pasión, dejas de trabajar y lo empiezas a disfrutar. Entonces, más bien dedícate a juntar experiencia y juntar horas en lo que más te apasiona. Eso es lo que más te va a funcionar. No es tanto el error de cuál me deja más dinero. Cualquier persona te diría, pues agarra el que más dinero te deja, pero y si no te gusta, el dinero siempre termina siendo insuficiente. Y esa es la razón, por eso yo dejé de ser gerente general. Yo era gerente general porque me pagaban muy bien. Entonces, si cada vez ganaba más, pues esa era mi ancla para quedarme siendo gerente general. Pero Uf, y cuando dejas de ganar más, ¿qué pasa? Empiezas a darte un domingo, 5 de la tarde, y te empieza a dar esa depresión de que mañana es lunes y no quieres ir a la oficina. uf. Bueno, muy valioso lo que acabas de decir porque normalmente cualquiera te diría, coja la que más le factura y los otros mándelos para el carajo. Pero aquí es Sí, como, venga, espérese, o sea, también ahí va a haber una parte emocional donde en algún punto no es pues, eficiente y usted se va a estallar. O sea, eso es una bomba hacia adelante en el tema de negocios y, uf, qué bacano. Y mira que hablando ya como de estos temas y para todas las personas que nos están escuchando, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las tres habilidades que si tú coges a alguien que nos está escuchando para volverlo un gran empresario en esta nueva era? Porque una cosa era ser empresario antes. Ahora con todos estos cambios tecnológicos, con las nuevas habilidades que incluso requiere uno como empresario para trabajar con equipos remotos, personas que no ves. Bueno, ya todo este movimiento, ¿cuáles serían esas tres habilidades que tú dirías, un, dos, tres? Y si tienes alguna historia detrás de de estas, tú dices, hágale, de una. es una, es algo que te va a responder con lo que estoy viviendo hoy. Porque Va, yo dejé de ser gerente general en 2018 y dije, nunca quiero volver a ser gerente general. En este momento tomé la gerencia general de esta empresa de tráfico porque sí, agarré una gerencia general interina, es decir, la agarré desde ahorita noviembre, estructurar toda la empresa y entregársela al nuevo gerente en junio. Ese es el plan. sí. ¿Por qué lo hice? Porque yo quería validar algo. ¿Será que dirigir una empresa hoy, 2023, es diferente al 2018, que fue la última vez que tuve que estar como gerente de una empresa? Y la respuesta, te voy a decir, es, no ha cambiado nada. Nada. Lo que ha cambiado es el vehículo, pero el piloto tiene que ser el mismo. Entonces, te voy a decir qué cosas es muy importante. Lo primero, una, cuida los ingresos al máximo, porque si no hay ingresos, no existe el negocio. O sea, el negocio depende de que algo que se llama ingresos, que son o ventas o compras. ¿De qué depende? De si tú sales a buscar o el cliente viene a buscarte. Son las dos formas que hay. Pero es ingresos. Si no hay ingresos, la empresa está muerta. No es empresa, es fundación o es ONG o es lo que quieras. Es una sin ánimo de lucro, pero si no, no hay. Uno, cuida los ingresos. Dos, apriétate el cinturón al máximo. Reduce gastos, o sea, cuestiónate todo. No busques el más barato, busca el mejor, pero tampoco busques aprovechar oportunidades que te quiten el flujo de efectivo. O sea, tienes que ser muy cuidadoso con tus gastos. ¿Cómo puedes ser cuidadoso? Uno, vuelve variable lo máximo que puedas. Todo lo que puedas volver variable, la renta, la puedes volver variable, hazlo variable. Los empleados, puedes volverlos parte variable, vuélvelos variables, es decir, que vayan por resultados. Trata de tener un equipo que cuando creces, crezca, pero si te haces chiquito, también se puede reducir. Gastos que puedan ser controlados. Eso es importante. Y el tercero, busca diferenciarte, porque es que ahí es donde se pierde todo mundo. Entonces, cuando tú no buscas diferenciación, ¿dónde te castigan? En el precio. Entonces, si tú no te diferencias, nunca vas a ser rentable. Lo que tú no ofrezcas con valor,
no te permite generar riqueza. La riqueza es que tu negocio genere valor en lo que haces. Entonces, si tú tienes una empresa rentable con costos variables y no tienes buenos ingresos, pues literalmente nunca vas a lograr tener una empresa que pueda escalar o que puedas crecer en algún momento. Uf. Mira que hay una frase que mientras tú estabas hablando recuerdo mucho y como que uno siempre o en este caso yo siempre la traigo y es en el tema de también seguir siendo recursivos, inclusive cuando uno va creciendo y creciendo, porque esa habilidad de ser recursivo, creativo, cuando ya hay más caja, cuando ya hay más capital, uno tiende a no seguir con esa mentalidad, apretarse el cinturón tanto, sino ya empiezas a sacar más y sacar más y sacar más. Pero cuando arrancaste no eras así. O sea, cuando arrancaba uno como que la pensaba más, como que, uy, será, pero uno va creciendo y se va perdiendo ese control en el camino, o sea, como empresario. Y uno empieza como, me ocurrió, tenía una oficina y era más ego que lo que Mm. nos servía la oficina. O sea, a mí me gustaba llegarle diciendo a mis amigos, parce, pásese por mi oficina por la 100 con... y eso me llenaba a mí, pero la clavada de esa oficina, y yo decía, venga, ¿de verdad necesitamos oficina? Y nos empezamos a dar cuenta que, pues no mucho. Y ahí empieza como ese trabajo mucho más desde el ego, y quiero meterme ahí un poco, y es seguro el trabajo de emprender y hacer un negocio tiene una variable como emocional, espiritual de uno mismo, como hacia el ego de las cosas. ¿Y qué te has encontrado tú que es como donde uno más peca de egocéntrico como empresario? En mi caso fue esa, la oficina, ¿no? El demostrar que estaba remontado, pero montado no Sí. había nada. O sea, era más que una fachada que resultados que habían. Mira, yo creo que eso es lo que yo llamo la diferencia entre emprendedor y empresario, ¿sí? Un emprendedor se necesita porque es alguien que tiene que crear algo que no existe, es hacer algo que no es como si fuera. Eso es lo que hace un emprendedor. Vuelve realidad algo. Y eso está demasiado, demasiado, demasiado subvalorado. Es decir, al emprendedor no se le apoya. Es muy complicado emprender en prácticamente países de Latinoamérica. Es muy caro y muy difícil emprender porque no hay estímulos, no hay beneficios, no hay exoneraciones, no hay nada. Entonces, emprender tienes que ser muy valiente y muy arriesgado para que algo que no es exista. Entonces, esa gente es muy poquita. La verdad es que son el 7, 8% de la población que está dispuesta a emprender. Entonces, primer tema, tenemos ese. ¿Cuál es el problema del emprendedor? Que a veces no quiere evolucionar para ser empresario. Mm. ¿Qué implica evolucionar? Primero, entender que la empresa no es tuya. La empresa no es tuya. La empresa es realmente, termina siendo más de los empleados, más de Sí. los proveedores, más de la DIAN o de la empresa de impuestos, el IRS, el SAT, el que quieras, el país que quieras, el SUNAT en Perú, el que quieras. Porque ellos ganan un porcentaje sin haber puesto nada. Los empleados, cuando tú revisas, o empleados o proveedores, materia prima o empleados, es ahí donde se te va el 50% de los ingresos. Entonces, ¿de quién realmente es? Pues del que tiene el pastel más grande. Y tercero o segundo, aprender que el emprendedor en algún momento ya estorba, porque el emprendedor es bueno para crear, pero no para extrapolar o para crecer el negocio. Entonces, cuando tú entiendes que la empresa no es tuya y que tú estorbas, haces lo siguiente, te haces un lado y traes a alguien más capacitado que tú para que haga que la empresa evolucione. Tú te haces un lado y tú como emprendedor sigues haciendo tu labor, que es crear nuevos negocios. ¿Sí? Entonces, la evolución para mí se llama madurez, entender que tú no eres relevante, que el negocio, lo relevante ya nació, pero ya tú no eres el protagonista es la empresa por sí sola. Wow. Y para esas personas, y en este caso, si uno está estás en esa transición, empresario, ¿cómo te vuelves como un buen operador? Porque yo escuchaba hace poco uno de tus, y creo que Reels, y hablaba de eso, como un buen operador para poder escalar un negocio, tiene diferentes, sí, habilidades, diferentes formas de hacer las cosas, y son las mismas que me acabas de decir de los ingresos, los gastos, o ser un buen operador para poder escalar algo tiene otras habilidades, otras variables ahí.
realmente son diferentes. Por eso te digo que el emprendedor es muy bueno para la intuición, la exploración, el desarrollar cosas, el arriesgarse. Esas son las cualidades de un emprendedor. Pero cuando ya el emprendedor, la empresa ya entra en una zona de estabilidad, el emprendedor se tiene que salir y tiene que entrar al que se llama la parte más de método, de proceso, el que es estructurado, el que es organizado, el que es metódico, porque ahí es donde aparece la forma de estabilizar todo es midiendo. El emprendedor no le gusta que lo controlen, el emprendedor le gusta la libertad. Por eso el emprendedor tiene mucho conflicto con la parte administrativa, porque es creativo contra operativo. Ahí chocan. Pero una empresa para poder escalar tiene que ser medida, tiene que tener estadísticas, tiene que tener números. Entonces, ahí el emprendedor se mueve, entra a la parte operativa, que es alguien que es metódico, procesos, sistemas, estructuración, porque ahí es donde empieza a venir el fine tuning, es donde viene el ajuste, donde el gerente general idóneo es aquel que cuida la rentabilidad de la empresa. El emprendedor va por ventas, pero el operativo va por las utilidades. Entonces, hacerse un lado y dejar que el operativo haga su trabajo, creo que es lo más inteligente que un emprendedor puede hacer para volverse empresario. Uf. Te estás botando unos buenos tips de, porque uno, en el proceso de uno cuando arranca a emprender, uno tiene una idea súper romántica de ser emprendedor. Y uno dice, no, ya estamos haciendo IPO, estamos allá metidos en la bolsa, así, todo el mundo. Y uno sigue ahí y la historia después no empieza a ser tan romántica como uno cree. Marco, ¿qué tendencias ves tú de negocios para el 2024 dentro de tu perspectiva? Mira, yo creo que algo que viene como oportunidad de negocio a corto plazo es las especializaciones dentro de marketing digital. No el saber de todo, sino el saber de algo muy bien. Creo que el copywriting tiene una potencia gigantesca, todo lo que es copy, aprender de copy, todo lo que es tráfico, creo que especializado, por eso me estoy metiendo en esto, porque creo que viene una gran oportunidad para el 2024. Todo lo que tiene que ser con la más importante de todo es ser experto en manejar herramientas de inteligencia artificial, porque no es la herramienta, es el usuario lo que vale la pena. Entonces, yo lo que le recomiendo a mucha gente es aprender a pensar diferente. Pensamiento lateral, que se llama. Eso es, el autor se llama Edward de Bono, es como el gran pensador de la creatividad, porque si tú te vuelves especialista, y ahora te voy a decir algo que a la gente le parece raro, especialista en un tipo de herramienta de inteligencia artificial, no en todas, porque ahí es donde tú le sacas 10 veces más provecho, ya sea el que hace imágenes, ya sea el que hace guiones, ya sea el que hace landings, lo que quieras, pero la experimentación y la especialización te hace muy potente y obviamente lo digo en marketing digital, ¿por qué? Porque el mundo se volvió digital muy rápido y se va a volver más digital todavía. Tú y yo cada vez más usamos esta cosa para tomar decisiones. Ya no es ni siquiera nuestra experiencia, es lo que aquí me dice que es lo mejor. Busco los reviews, busco la opinión, busco la segmentación, busco la evaluación. Antes de mi criterio, ya el criterio que me determina todo está acá. Entonces, si tú no te vuelves especialista, yo creo que los mercados de especialización de nichos te dan una gran oportunidad para tú poder tener un gran posicionamiento y juntar 10,000 horas, que son las horas que se necesita para volverte experto en lo que quieras, pero en algo muy, muy, muy ennichado. ¿Sí? Por ejemplo, tú que estás en la parte de todo lo que es apoyo a infoproductores y todo lo que tiene que ver con Closer, por ejemplo, para un cierto tipo de nicho, por ejemplo, tema de desarrollo personal enfocado en mujeres. Ahí si tú agarras ese nicho y te vuelves el experto, te capitalizas el 80% del mercado muy fácilmente, porque está el que quiere hacer de todo. Entonces, hoy ser closer para todo tipo de infoproductos posiblemente te da una potencia, pero si tú te especializas en un nicho y agarras 5, 6, 7, 8 clientes de ahí, nadie va a conocer mejor el nicho que tú. Entonces, creo que la especialización paga. Y dos, ciencias puras, matemáticas, biología, física, química, creo que, se lo decía un amigo, es la revancha de los nerds. Ok. ¿Eh? ¿Por qué? Programadores. Sí, uy, total. Piénsate eso, ciencias exactas. Hoy
las redes sociales son puros algoritmos. Estamos hablando de matemática pura enfocada con estadística. O sea, el que está fuerte ahí es el momento de ser cool. O sea, es donde el nerd se volvió cool. Sí, El que la sabe revancha hackear de los nerds. es cool. Total. Uf, uf. Estás hablando de esto que yo recuerdo hace 4 años, él es consultor de innovación, se llama Shlomo, entonces el man me decía, le voy a decir las tres cosas que usted la tiene que romper en los próximos años. Uno, adaptarse al cambio, aprender a hacerlo rápido. Dos, blockchain, aprender de esa vaina porque eso va a cambiar las economías. Y tres, aprender a programar. Y de resto, hágale. Y eso ya se fue 3, 4 años atrás. Sí. Entonces, uf, me Me encanta lo que gusta estás algo hablando y que dices, Alex, y quiero completar algo, es esas tendencias eran muy buenas, pero ya cambió mucho el mercado, porque cuando aparece inteligencia artificial, la programación perdió valor. Lo buah, que es interesante es saber pedirle a inteligencia artificial un código con, o sea, lo que uno tiene que entender es que la inteligencia artificial te responde según como preguntes. Si tú preguntas como niño de primaria, te responde como niño de primaria. ¿Cómo hacerme millonario? Te va a responder como niño de primaria. Pues si tú le respondes, hazme un bot que calcule las diferencias percentuales del 2% en una apertura en scalping, o sea, lo que tú quieras, te va a generar un código en la sofisticación. Tú le preguntas como Albert Einstein, te va a responder como Albert Einstein. Si tú le preguntas como Tesla, te va a responder como Tesla. Si tú le respondes como cualquier persona que sea el referente, entonces tienes, por eso te digo, el pensamiento lateral te hace no preguntarle lo que tú crees, sino lo que el mercado necesita. Entonces, aprender a investigar, yo me estoy colgando mucho de lo que aprendí en estudios de mercado, hacer antropología, hacer psicología, hacer semiótica, todo eso al final te permite ser un gran eh, eh, utilizador o gran explotador de lo que es la inteligencia artificial y eso que apenas está empezando, ¿no? total. Uf, Marco, me encanta todo lo que estamos hablando hoy. Yo creo que esto nos da como para una parte 2 hablando un poco más sobre todas esas herramientas de investigación de mercado que a uno le ayudan a entender el comportamiento humano y seguro que con la inteligencia artificial uno puede como tener ese pensamiento lateral y tener como otro tipo de lógica hacia las preguntas que uno realiza, porque a veces es donde es la para hacer las preguntas y la inteligencia artificial va a responder a justamente eso. Entonces, me encanta escuchar. Y para todos los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué? ¿En redes? Ya nos contaste que estás como en este tema de, digamos, como en tema ya de la academia de tráfico, bueno, todo esto. ¿Dónde te pueden seguir en este momento? Mira, yo tengo dos redes que son las que realmente uso. Una es la que más contesto, que es en Instagram. Es Marco Lezama, todo corrido. Marco Lezama con Z. Marco uno, porque luego ponen Marcos. No, soy solo uno. Marcus. Mar- Marco Lezama. Y en Instagram es Marco Lezama y en TikTok es marco.lezama. Es la misma, pero esas son, ahí estoy en redes. Si me escriben, con todo gusto les respondo. No respondo inmediatamente porque no tengo un robot. Yo respondo todo. Me tardo un poquito porque no estoy ahí. Pero te quería comentar algo solo para terminar. Lo que tú haces, y creo que es algo que es, hoy yo creo que el ser closer es algo que hace 3 4 años la gente no entendía, pero hoy si tú no tienes un equipo especializado en poder conocer las necesidades del cliente, del que está llamando a preguntar, porque normalmente uno le responde como el vendedor, no respondes como el cliente. Si el cliente llama a preguntar es porque algo no está claro. Y yo creo que ustedes tienen un rol bien importante que no solo hablo de infoproductos, hablo de empresas en general, tienen que entender que tu área de ventas o tu área comercial tiene que ser muy especializada. Y a mí me gusta mucho el trabajo con varios closers porque es la forma como también te permite comparar a tu equipo comercial. Y me encanta eso porque no es un tema de le confío toda la parte, no, tenlo como alguien que te mida porque lo que no mides no vas a poder comparar. Y entiendo que siendo closers hoy se está volviendo una profesión, creo que es una profesión Sí. interesante y creo que cada vez se está agarrando mucho más auge y creo que también es un negocio interesantísimo porque le permite a muchos negocios poder probar cosas sin tener que costarla, porque todo vas contra resultados. Entonces, trabajar por resultados, yo le digo a todos los emprendedores y los dueños de negocio,
señores, anímense, porque ¿qué te cuesta? Pues que tengas éxito, y si no tienes éxito no te cuesta nada. Entonces, creo que por ahí puede ser algo, y creo que estás en una tendencia muy positiva, ¿no? En ese sentido. Total, total. Y nos hemos dado cuenta que un buen closer es un buen validador de hipótesis para tus estrategias, para todo lo que haces. Entonces, si coges un buen closer en etapas tempranas que sabe hacer buenas preguntas, todos esos insights ya los metes en todas tus estrategias de marketing, tus estrategias que haces y desde ahí empiezas a optimizar mucho más la narrativa, las formas en cómo utilizas los ángulos. Entonces, pues... Totalmente. ¿Vale la pena tener un closer? Sí. Y vale la pena tener como cero. Y nos hemos dado cuenta, hay closers especializados ya, hay para evergreens, lanzamientos. Sí. Entonces ya empieza la especialización del closer en otras líneas de trabajo. Entonces, pues, para eso estamos. Marco, gracias por este gran episodio. Lo pueden seguir ahí. Y recuerden, más conciencias son más ingresos. Nos vemos en una siguiente entrega. Sean felices, cuídense mucho. Chao.